Gracias por estar más cerca y nos place nuestro invitado de hoy, que no puedo decir que es de la casa, sería un atrevimiento mío, pero sí es una persona con la cual hemos socializado bastante a lo largo de este espacio más cerca. No amerita bastante presentación, tampoco es abogado de los tribunales de la República en pausa en este momento, porque ha priorizado eso de ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que indudablemente es una gran responsabilidad. Don Antoliano Peralta, qué Hola, bueno que usted está más ¿cómo cerca. están? Muy bien. Advierto que ahora sí estamos más cerca. Así ¿Y es. por qué? No veo que estamos más cerca. Así es. Aquí, Gracias por aquí, estar con aquí nosotros. estamos más cerca, qué bueno. Sí. Muchos temas que tratar. Sí. Es una persona que en diversas ocasiones ha respondido el llamado de Más Cerca para conversar sobre todos los temas que tienen que ver en torno a las iniciativas judiciales del Poder Ejecutivo. Y no vamos a darle mucha vuelta, Aníbal, que verdad que no. Empiece, que el tiempo apremia. Exactamente, la ley del DNI, que ya es una ley. No, del ADN. Del ADNI, está todavía causando muchas críticas, muchos calificativos. Y el último es del ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien ha dicho que esta ley es autoritaria y que da pie a un sistema autoritario. ¿Qué le parece al consultor jurídico del Poder Ejecutivo estas declaraciones de Milton Ray Guevara y sobre todo que usted ha sido una persona que ha defendido con uñas y dientes esta ley? Gracias, muchas gracias. Bueno, la opinión de una persona como el expresidente del Tribunal Constitucional se presume una opinión autorizada. No hay razón para creer lo contrario. Ahora, sobre esta ley ha habido una división de opiniones. Es decir, y yo lo he dividido en dos grupos. Una cantidad de personas que opinan en algunos medios de comunicación, sobre todo en las redes, y que evidentemente no han leído la ley. Y otro grupo que son juristas que sí han opinado y muchos de los cuales no comparten la totalidad de la ley y algunos la comparten a media y otros la comparten totalmente. Pero estamos en un momento álgido de la campaña política y, no es, y quizás no que no sea, sino que es difícil ahora mismo hacer entrar en razón a quienes no les interesa entrar en razón. Ahora bien, olvidémonos de las personas que por emotividad o por razones políticas han estado dando opiniones. A mí, en la librería Cuesta, en estos días, se me acercó un joven y me dijo, mire, consultor, yo incluso debo decir que me manifestó unas frases de elogio a mi desempeño, pero me dijo, preparó el terreno como cuando le pasan la mano a uno para poner una inyección. Y me dijo, pero hay que cuidar al presidente, porque mire, y digo, ¿por qué? Me dijo, por la ley del DNI. Yo le dije, ¿usted la leyó? Me dijo, no le he podido leer, pero oigo. Entonces, si usted hace una encuesta, usted se da cuenta que mucha gente se van sumando como si fuera una bola de nieve a esa opinión. Ahora, hay que prestar atención a esto, porque hay otro grupo de gente que ha opinado, que yo estoy seguro de que la ha leído, y muchos de ellos, que son gente con buena formación, le hacen observación a la ley. Entonces, a esto hay que prestar atención. El presidente ha estado informado desde el principio hasta esta etapa de lo que ha sido el trayecto de lo que en su momento era un proyecto y hoy es la ley de la Dirección Nacional. Sí, voy a responder DNI. eso, pero si me permite quiero terminar esta idea que para mí es fundamental, pero me voy a referir a eso. Bueno, yo decía que yo divido las críticas en dos partes. Las interesadas por ignorancia Exacto, o por un interés particular y las y que emotiva, mínimamente y la se han gente leído que el se van proyecto. sumando y las que sí son gente con criterio y que no tengo duda de que lo han leído. Y dentro de eso hay varias personas
que dicen tener observación a la ley. Voy a mencionar algunos nombres. Por ejemplo, he visto la opinión de mi amigo y ex alumno Olivo Rodríguez, que ha dicho que la ley en sentido general, no quiero repetir calificativos que él no haya dicho, pero sin que sea textual, él dice que más o menos esta ley es rescatable, que no es mala, pero que tiene algunas ambigüedades. Esa es la idea central. Oí en una entrevista que le hizo Edifeble a Pancho Álvarez diciendo algo parecido. Y leí un artículo interesantísimo de Flavio Darío Espinal, que me parece que es de lo más interesante y de lo menos comentado que he oído. Él al final termina diciendo que también que se suma a la idea de que hay algunos artículos de la ley que él entiende que hay que revisar. Lo que quiero dejar establecido aquí es que esa ley es un mandato de la Constitución. Y el objeto de la ley, porque el tema del artículo 11 de que el objeto de la ley se ha perdido en la bruma de la discusión y en algún momento cuando las pasiones bajen, nos vamos a adentrar concretamente a qué es lo que ¿Cuál persigue. es el objeto? Ok, el objeto de la ley, que es lo que manda la Constitución, es organizar el sistema de inteligencia. Eso es lo que dice el artículo 261 de la Constitución. Aquí el Estado Dominicano tiene servicios de inteligencia dispersos. Todas las instituciones militares, la policía, la DNCD, el M, que yo cuánto, el J tanto. El M5, el M2. No, el M2, el M3. que creo que es de la Marina. Es el de la Marina. Entonces, también está el DNI. El J2, que es del el J, exacto. Entonces, la Constitución dice, no, organicen todo eso en un sistema para que trabajen de manera coordinada. Y el director del DNI trabajó con otro proyecto de ley que habían. Él con su equipo técnico trabajaron este proyecto, que no lo trabajó la consultoría, pero que nosotros nos renegamos del proyecto porque lo leímos y lo revisamos. O sea, que eso quede claro, que no estamos sacándole el cuerpo al proyecto. Pudieron ellos haberse equivocado y nosotros también, pero es una responsabilidad compartida. Entonces, ese proyecto, ¿qué hace? Crea el Sistema Nacional de Inteligencia para que el Servicio de Inteligencia del Estado trabaje de manera coordinada. Define y limita los objetivos, porque los servicios de inteligencia aquí estaban para todo. Entonces, esta ley dice, no, es para asuntos de terrorismo, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de droga, es decir, para el macro delito, para el macro crimen, para los asuntos que atenten contra la seguridad del Estado. Esa es la noble intención de la ley, organizar la ley. De hecho, pido disculpas porque quiero terminar esta idea. De hecho, el director del DNI, antes de la existencia de la ley, desde que llegó, comenzó a aplicar esa organización sin tener, porque el DNI prácticamente no tiene ley, tiene una ley de los años 60 que tiene 8 artículos. Ahí no hay nada. Entonces, crea un sistema financiero, de vigilancia financiera, crea una contraloría interna, crea un inspector para cuidar del buen comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, bueno, la ley en sentido general no es mala y la ley cumple con un mandato constitucional. Ahora, hay algunas disposiciones de esa ley que no están claras en su redacción. Yo no lo veía así, pero me sumo a que hay que revisarla, porque si tanta gente discute y tanta gente lee de manera distinta, interpretativa, si tanta gente la lee de manera distinta, yo digo, como decía el doctor Antonio Saglur, que cogía sus artículos, lo lavaba a su chofer, y si el chofer no lo entendía, él decía, pues déjame reescribirlo, porque hasta los choferes lo van a leer, o lo deben entender. Lo deben entender, no lo digo de manera denostativa, sino cualquier persona, no importa su nivel de educación. Entonces, si técnicos en los temas legales
tienen diferencia de criterio, aparte de los interesados. Entonces, no puede ser que nosotros tengamos la razón absoluta. ¿Y qué procede entonces, No, Antoliano? ya se está procediendo. ¿Qué procede? Recuerden que el presidente dijo que estaba en disposición de que se abriera un diálogo, lo respondió a la Sociedad de Diario, para que revisaran y precisaran los artículos de la ley que fuera necesario, y esto daba lugar a una modificación de la ley. Se han celebrado 2 reuniones, se creó una comisión de abogados, de 4 abogados, 2 del gobierno y 2 de la Sociedad de Diario, y ahí participaron en ese diálogo el Defensor del Pueblo, participó FINJU, Participación Ciudadana, el CONEP, y otras instituciones. ¿Y cuándo tendríamos esa modificación planteada? No, yo espero que no pase de principio de esta semana que viene, para que ya tengamos una propuesta, y esa propuesta se va a llevar a esa mesa para que esos sectores que han objetado la ley digan, sí, estamos de acuerdo con que ahora la ley diga sí, o no estamos de acuerdo, vamos y eso es. Usted, bueno, le preguntaba si el presidente de la República ha estado al tanto de todo el proceso de la ley de la DNI. Sí, miren, el proceso de formulación de una ley se origina de esta manera. Hay proyectos de ley que se crean en la consultoría. Como por ejemplo la ley del Ministerio de Justicia, por ejemplo, o la ley de referendo aprobatorio que cursan en el Congreso. Fueron trabajadas en la consultoría. Que eso es Poder Ejecutivo. Sí. Ahora, hay otros proyectos de ley que entran, que la trae un organismo del Estado y se la presenta al presidente, el presidente la manda a la consultoría para su revisión. Y cuando el presidente dice que no ha estado muy cerca de la... es porque en algunos casos él participa directamente de la discusión. En este caso, el presidente ha confiado este trabajo, porque así es que eso es una parte también de las exigencias de gobernar, es decir, el presidente confía. No todo lo hace. El presidente todo confía, lo hace el entonces, presidente. pero Ay, la República, este proyecto de ley pasó por la consultoría. Nosotros, que no somos expertos en inteligencia, revisamos la parte, digamos, legal del proyecto de ley y nos pareció correcto. Y tratamos de justificar esa apreciación en la mesa de trabajo donde discutimos. Aquí no hay tiempo para eso. Y luego esto fue a una comisión de justicia del Congreso. Creo que ahí estuvo. Antoliano, ¿usted cree que fue ahí en el Congreso Nacional donde ese proyecto se desvirtuó de una forma tal que no fuera lo que ustedes revisaron en el Poder Ejecutivo? No, miren, los proyectos de ley cuando llegan a las cámaras legislativas pueden transformarse. Ahora, aunque este proyecto pudo haber sufrido algunos cambios, lo que llegó a la consultoría para fines de promulgarse, que teníamos un plazo de 5 días para promulgarlo, a nosotros nos pareció que no entraba en contradicción con la Constitución y nos sigue pareciendo. Pero pasa algo, le sigue pareciendo aunque están abiertos totalmente, a modificar. Ahora, puede ser mejor, se puede hacer mejor. De 39 artículos que tiene la normativa, pues una normativa breve realmente y una normativa muy especializada. Y digo yo muy delicada por lo que regula también. Pero de 39 artículos, al menos 11 han sido cuestionados. Y dentro de esos 11 está el 8, el 9, el 11, el 12, el 13, el 21, el 27. ¿Usted tiene la ley ahí? Cuestionan, sí, tengo, vamos a decir, extractos, pero cuestionan desde que la DNI dependa del Poder Ejecutivo, anteriormente dependía de las Fuerzas Armadas, hoy Ministerio de Defensa, hasta, por ejemplo, y se lo voy a leer, el artículo 8, que dice, el artículo 8 es donde habla de la dependencia, pero el 9, que es uno de los más cuestionados, habla: las informaciones obtenidas y los correspondientes análisis y estudios que a partir de ellas se realicen
tienen como destinatario al presidente de la República, quien podrá instruir al director nacional de inteligencia para que la ponga en conocimiento a otros gobiernos. Hay a otros órganos. Habla de organismos del gobierno, sí. Entonces, también es donde la ley plantea de que toda la investigación va a ser conforme a la normativa, pero no son específicos en que una investigación o la demanda de información tiene que estar autorizada por un juez. A partir de ahí mucha gente dice, es que tiene una redacción un poco amplia, un poco confusa, que simple y llanamente puede generar aprovechamientos. Mire, le voy a responder dos cosas importantes que usted me ha planteado. Una, que si la DNI será una dependencia de la Presidencia de la República y si el destino de la investigación sería el Presidente de la República. Pero eso es así ahora. ¿A quién es que le rinde cuenta el DNI? Es al presidente de la República, Claro, y no solo a a todos los presidentes. Eso lo que ha hecho es sincerizar. Además, fíjense que el director del DNI en este gobierno es un civil, no es un militar. Sí. ¿Por qué tienen los servicios de inteligencia del Estado? Que me gustó mucho que sea un civil quien dirige el DNI. Claro. El ministro de Defensa debe ser un civil No también. puede serlo, y la ley lo permite. No, la ley, pero la Constitución habla, disculpe, la Constitución nuestra habla de que para ser ministro de cualquier entidad, pero la Constitución, para ser ministro se debe gozar de todos los derechos civiles y políticos. Sí, Entonces, un militar tiene algunos de esos derechos en pausa. Entonces, si lo tienes en pausa, no es un goce pleno y por ende no puede ser ministro. Pero yo he dicho que... Y eso es la Constitución. Usted me ha dicho que no, y ahora se ha puesto de acuerdo conmigo. Sí. Yo he dicho que un civil puede ser ministro. No, pero no es que puede, es que la Constitución que dice que debe. Bueno, eso, la ley sí, orgánica del Ministerio de Defensa sí habla de que puede, pero es que la Constitución debe serlo y lo manda en función de los requisitos que le den. Yo le pido, como dicen los jueces, que sobreseamos esa discusión para poder responderle las dos preguntas. Miren. Sí, que ya el director del DNI es un civil, no es un órgano militar. La Dirección de Inteligencia no es un órgano militar. El destino de las investigaciones de inteligencia tienen que ir a parar donde el presidente de la República. Eso no puede depender de militares. La ley, por razones históricas, decía que la DNI estaba escrita, Trujillo, Balaguer, pero la verdad que tampoco en la práctica funcionaba así. Y el requerimiento de información con las formalidades de la ley, dice, sí, pero... Sí, eso es una pregunta muy importante, porque yo creo que eso es el corazón de esta entrevista. La intención de la redacción de esa ley, que como digo, yo no la redacté, pero la defiendo por esto, dice que las actuaciones de la Dirección Nacional de... estarán siempre limitadas por el marco constitucional y por las leyes sectoriales. Algunos de los abogados que han leído esto, por eso es que Olivo, que es un abogado inteligente, y lo demás que yo mencioné, dicen, es verdad, la ley no es inconstitucional, pero debe ser más precisa. Exacto. Y yo también lo creo. Muy abierta. Y yo también lo creo. Ahí está usted. Finalmente, don Antoliano, la legislatura empieza en febrero y estamos también en un año electoral donde entonces habrían cambios en los organismos o pueden haber cambios. Yo digo que habrán porque de hecho hay muchos legisladores actuales que ni siquiera son candidatos. ¿Qué esperar de toda una serie de normativas que están pendientes? Desde la ley del inquilinato, que es una ley muy importante, hasta la eventual modificación a la ley que crea la DNI, entre otras normativas de interés del Ejecutivo. 146 leyes que están también en peligro de perimir en el Congreso Si Nacional. perimen, las reintroduce. Yo espero, igual que ustedes, que las leyes más importantes para la institucionalidad del país que están cursando sean aprobadas en la próxima legislatura. Y debo decir que el Congreso últimamente ha acelerado. Han venido sacando... Cuando empezaba Más Cerca, 4 años atrás, usted fue de nuestros primeros invitados y usted dijo, estábamos en la transición en ese momento, y usted dijo, el presidente Abinader espera ser recordado, entre otros puntos, por ser un gran reformador. Así es, en términos legales. Y él mismo lo ha dicho. Y entiende, en la parte final de la presente gestión,
¿entiende que se ha logrado ese objetivo? Yo, haciendo una evaluación personal, yo me atrevería a decir que no todo lo que él ha querido, porque se encuentra en el camino obstáculos, ¿verdad? La democracia así, no es como, por ejemplo, cuando estábamos en el gobierno del doctor Balaguer, que el Balaguer mandaba un proyecto de ley y ya eso venía siendo una ley en el tiempo que él lo quería. No, ahora hay un Congreso dividido, hay gente que no está de acuerdo, incluso hay gente del mismo partido de gobierno que a veces tienen objeciones a la ley y me parece que eso es normal. Lógicamente hace que el curso sea más lento, pero eso es normal. Yo espero que si al partido de gobierno nos va mucho mejor en las elecciones congresuales, pues que algunos de esos proyectos puedan caminar con más celeridad. Y quiero decir también que todos estos escarceos sobre el caso particular de la ley 124, a mí me parece que enriquecen el debate institucional. Yo no lo veo esto como nada malo. Es decir, yo creo que la sociedad organizada y los medios de comunicación, ustedes en su rol de comunicadores, hacen un papel, porque puede venir una ley que sea realmente perjudicial. Así como hay un problema de interpretación de que sí, y puede haber un poco de emotividad política, pues realmente puede haber una norma que perjudique a la sociedad. Y para eso está la oposición y para eso están los medios de comunicación. Gracias, don Antoliano Peralta. Michero o michense, ¿cómo es el asunto? Preferimos michero. Ok, entonces yo voy a ocupar sus buenos oficios para que Miches tenga su muelle bonito de nuevo. Vamos a hacer una campañita. Por favor, vamos a unirnos en eso. Pero quiero decir que el miércoles de esta semana que comienza, la señora vicepresidenta va para Miches a dar el primer Picasso para el hospital. Ah, bueno, pues dígale que es importante. Que doble al muelle, que doble al muelle, claro sí. que sí. Gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo que ha estado más cerca en esta entrega de hoy. Seguimos.